Buenas tardes a todos. Me presento, soy Elsa Quintana, la presidenta actual del Club de Leones. Hoy tenemos, gracias a las profesionales y al INTA, el poder informar a través del canal de YouTube nuestros proyectos ecológicos, haciendo también hoy justo en el Día del Árbol. Agradezco al moderador, a César, y a las dos disertantes, a Paula y a Linda, que son las que van a dar la charla. Esto se está transmitiendo por el chat del canal de YouTube de INTA Argentina. Y también les queremos decir que hacia el final, César, el moderador, tomará todas las preguntas que la gente quiera hacer y que las disertantes puedan y van a contestar. Bueno, volviendo a lo principal, nosotros como club estamos organizados en comités. Uno de estos comités es el Comité de Ecología y Medio Ambiente, donde se realizan proyectos. Un proyecto que iniciamos hace 4 años, que todavía está, todos los años se renueva, es un proyecto que se dio a llamar Árboles a Clase. Ese proyecto, que fue un trabajo conjunto que se hizo con Inspección de Enseñanza e integrantes también de la comunidad de todas las comunidades educativas de todos los niveles, primario, secundario y adulto. En este caso se plantaron, o sea, se trabajó con las escuelas, con los proyectos que los maestros hicieron y después se llevaron a cabo. Y el club contribuyó con la plantación de árboles. En este caso se plantaron 258 árboles y arbustos y participaron 3.880 alumnos de las distintas instituciones. Ese es el proyecto más antiguo que tenemos. Ahora tenemos un proyecto nuevo que, como con el tema de la pandemia y de todo el tema que nos ha encontrado, que nos hemos tenido que reinventar, estamos trabajando virtualmente. Y así se creó otro proyecto que se llama Lo que haces marca una diferencia, que a su vez tiene 2 subproyectos. El primero es el concurso de compost y el segundo es el reciclado leonístico en época de cuarentena. Ambos proyectos los va a explicitar la asesora Graciela, que es la asesora de ecología del Club de Leones. Bueno, si les parece, hecha la presentación, estaría presentando a las 2 profesionales que hoy son las que van a dar la charla sobre la importancia del árbol en nuestro ecosistema. Las 2 profesionales son, en primer lugar, la técnica superior en paisajismo Linda Pérez, que trabaja diseñando espacios verdes privados y desde hace 7 años ha dado talleres en la Sociedad Rural y en la Asociación Española de 9 de Julio. En el año 2009 trabajó en 2 proyectos con plantas nativas propicias para aumentar la población de mariposas. En segundo lugar, disertará la ingeniera forestal Paula Ferrere. Comenzó su actividad de investigación en INTA en 1998. Es especialista en manejo forestal de bosques implantados. Ha trabajado en la cuantificación de stocks de carbonos en plantaciones Pinus radiata y Eucalyptus viminalis. Desde 1912 trabaja en el diseño de sistemas forestales silvopastoriles en la zona continental de la provincia de Buenos Aires. Presentadas las 2 profesionales, las escuchamos. Bueno, gracias Elcita por presentarnos. Ahora Pau, si querés compartir la presentación, así damos inicio.
por esta charla que vamos a dar junto al Club de Leones en el Día del Árbol, en el día que conmemoramos al árbol. Bueno, antes que nada, esta charla va a quedar grabada en el YouTube del INTA de Argentina, así que los que no se hayan podido conectar en vivo la van a encontrar en el YouTube. Y bueno, justamente hoy, todos los 29 de agosto, en Argentina se celebra el Día del Árbol, justamente para revalorizar o recordar los valores que tienen para nosotros esos seres vivos. En esta diapositiva, Pablo lo que fue mostrando es que si bien en nuestra ecorregión, que es la pampeana, no tenemos árboles nativos, los árboles nos han acompañado siempre, desde que tenemos recuerdos, se fueron incorporando, ¿sí? Los fuimos incorporando a nuestra ecorregión para que cumplan justamente funciones en nuestros sectores, ¿sí? En el campo es muy habitual que se hacían cortinas rompevientes o en las entradas de los campos. Entonces, desde hace muchísimos años fueron incorporando especies que no son nativas justamente de nuestra ecorregión, pero las fueron incorporando y se fueron adaptando a nuestro clima. Pero realmente nuestro paisaje natural son los pastizales, ¿no es cierto? Tenemos muchas distintas especies de pastizales que conforman las comunidades de estos pastizales, que son nativas de nuestra ecorregión. Muchas se están tratando de revalorizar justamente para recuperar algunos sectores de nuestra ecorregión. Pero bueno, en verdad, al no tener árboles nativos, los tenemos que incorporar. La idea de la charla de hoy, sobre todo y principalmente, es que nos concienticemos de la importancia que tienen, de todas las prestaciones que nos brindan a todos los seres vivos del planeta y a las personas, ¿no es cierto? Muchas veces los elegimos solamente por sus cualidades estéticas, pero la verdad que tenemos que ser conscientes de que aportan muchísimos beneficios al ecosistema y que sin ellos la vida en el planeta no sería posible y que realmente es muy, muy importante por ahí fomentar desde que son chiquitos esa valoración, ese amor por todo lo que es las plantas, la naturaleza y por supuesto en este caso que hoy que conmemoramos a estos seres tan maravillosos que son los árboles. ¿Sí? Bueno, antes que contarles un poco de los beneficios, quería hacer una breve reseña de qué son los árboles. Los árboles son seres vivos pertenecientes al reino vegetal que son inmóviles, ¿sí? Están adheridos a la tierra por sus raíces y a través de ellas, en verdad, extraen los nutrientes y el agua que necesitan para luego poder hacer la fotosíntesis y poder producir su propio alimento. Lo cual es muy importante porque son organismos autótrofos, es decir, que las plantas son capaces de producir su alimento, de su propio alimento, a diferencia de los animales, ¿sí? Que necesitamos incorporar muchas veces especies especies herbívoras que hayan consumido plantas. Entonces, por eso se los considera como los productores primarios de la cadena alimenticia. Ahí ya nos damos cuenta un poco de la magnitud, de la importancia que tienen realmente, porque son los que van produciendo el alimento para toda la cadena alimenticia, ¿sí? Los árboles, en verdad, son de crecimiento bastante lento y pueden alcanzar alturas inimaginables.
tenemos de distintas magnitudes. Como van a ver en la presentación, hay árboles que no llegan a superar, porque por ahí las condiciones climáticas no son favorables, no llegan a superar los 5 metros de altura, su tronco es bastante chico de diámetro, y en cambio hay especies que superan los 60, 80 y hasta los 100 metros de altura. Así que la verdad que hay una variabilidad en cuanto a tamaños y formas muy importante alrededor de todo el mundo. Como dato curioso, les comentaba que los árboles más voluminosos son los que pertenecen a la especie de secuoya gigante. Un ejemplar muy conocido que lo pueden es el General Sherman, que se encuentra en California, y tiene 83 metros de altura. Imagínense lo que es mirar para arriba y ver la copa de ese árbol, ¿no es cierto? Y lo que es el tronco de ese árbol. O sea, si se empiezan a investigar de ejemplares así antiguos y grandes, se van a dar cuenta que realmente son seres muy imponentes. Acá en Argentina, bueno, en esta diapositiva lo que queríamos mostrar es que justamente nosotros no tenemos en nuestra zona, que es 9 de julio, en la localidad de 9 de julio, no tenemos bosques nativos. Sí hay ciertos remanentes que han quedado de bosques nativos en la provincia de Buenos Aires, que es donde ustedes los ven señalados según los colores, pero nosotros no tenemos. Si tenemos que incorporar alguna especie nativa de la flora argentina, por ahí tenemos que adoptar alguna de las especies que pertenecen a estos bosques nativos que están próximos a nuestra localidad. Y por eso, por ahí incorporamos especies, algunos dicen, pero no es nativa de 9 de julio. No, es verdad, no es nativa de 9 de julio, pero bueno, cuando tratamos de fomentar el uso de especies nativas, buscamos de zonas bien cercanas y que se adapten a nuestro clima y que por supuesto no se comporten como invasoras. Bueno, y acá empezamos un poquito a hablar de por qué plantamos árboles, ¿no? La verdad que hay 1.000.000 de razones por las que plantar árboles, que es lo que queríamos como recalcar hoy. Uno, que esta foto Paula me la pasó ayer, la presentación, y veía realmente, ¿no? ¿Cómo nos sentiríamos si estuviéramos parados en el centro de la calle, de la primera foto, de la foto de arriba, ¿no? Y cómo nos sentiríamos, imaginémonos que estamos en enero, cómo nos sentiríamos si estuviéramos en la foto inferior. Lo que cambia el clima de una foto a otra, ¿no? O en verdad la temperatura es lo que cambia. Esto quiere decir que está comprobado que los árboles reducen entre 2 y 8 grados centígrados la temperatura, si están ubicados de manera estratégica dentro de las ciudades. Entonces, por eso es muy importante considerar tener árboles de sombra para que en verano favorezcan esa reducción de la temperatura y ayudan también a reducir el consumo de energía eléctrica porque refrescan todo el ambiente y no necesitamos abusar tanto de los aires acondicionados. Entonces, siempre hay que pensar, muchas veces me han preguntado por qué hay que plantar un árbol y no un arbusto en las planteras de la vereda, y yo justamente les pregunto si tienen, ¿dónde estacionan el auto en pleno verano? Y siempre es abajo de la copa de un árbol. Entonces, bueno, eso es como que ahí rápidamente se dan cuenta de que favorece mucho a disminuir la temperatura ambiente, ¿no es cierto? Así que, por supuesto que después la sombra va a depender de la densidad, es decir, de la cantidad de hojas que tenga la copa de esos árboles, que también es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de elegir una especie.
Y por otro lado, cuando se trata de arbolado urbano, tratamos siempre de usar especies que sean de hoja caduca. ¿Qué significa? Que son especies que pierden las hojas en el otoño-invierno, porque dejan pasar los rayos del sol y también favorecen a ahorrarnos energía de calefacción, ¿sí? Nos ayudan a ahorrarnos gas, justamente porque dejan pasar los rayos del sol. Bueno, por supuesto que todos tenemos en cuenta las cualidades estéticas de los árboles cuando los vamos a plantar, ya sea tanto en veredas como en patios privados, en plazas, parques. Sinceramente, ahora cuando empiezan a florecer acá todavía en julio no empezaban a florecer, pero cuando empiezan a florecer los lapachos, es como que nos alegra, ya salimos y vemos esa imagen impactante de esas flores rosas. Acá hay muchos de lapachos rosas, y la verdad que embellece mucho y revaloriza también las construcciones. Está comprobado que una construcción que tiene un árbol o varios árboles aumenta su valor. Después, bueno, también hay que tener en cuenta acá, ahora paso a la parte de hablar del alimento, en lo de que es árbol de vereda, por supuesto que en cada municipio hay una serie de árboles recomendados por sus cualidades justamente morfológicas. Entonces, bueno, tratemos de ir a investigar un poquito qué árboles están recomendados y de uno de ellos podemos elegir el que más nos gusta según sus cualidades estéticas. Una función muy importante es que los árboles proveen de alimento, tanto a nosotros, a las personas. Acá tenemos fotos de distintos frutos, pero también, y por ahí que eso no nos damos tanto cuenta, proveen de alimento a todo lo que es los animales, ¿no? Y de alimento y también de hábitat, de hogar. Entonces, por eso se menciona mucho que favorecen aumentar la biodiversidad de la fauna. En donde hay muchos árboles, va a haber más especies, tanto de especies vegetales como tanto especies animales, porque va a haber mayor riqueza, van a encontrar refugio y van a encontrar alimento. También los insectos, por supuesto, ¿no? Así que tanto para las personas como para los animales e insectos es muy, muy importante contar con árboles que nos proveen de ciertos frutos que son comestibles, tanto para las personas como para animales. Siguiente, Pauli, si querés. Pauli. Pau, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho, pero no sé por qué. No, ¿te querías agregar algo? Un relay. No, disculpa. No hay drama. Bueno, no sé. En esta, sí. Ahí está, ¿estamos bien? Estamos perfectos. Bueno, en esta diapositiva lo que se muestra un poquito es que clásicamente, es un clásico, que los árboles se han utilizado como cortinas rompevientos, ¿no es cierto? Justamente para brindar reparo a las grandes estancias y también, ¿por qué no? Acá también se usa en quintas. En este gráfico es muy notorio como ya un arbolito no muy alto, porque si ustedes observan, dice de 7 a 8 metros, hace que el viento se eleve y una vez que baja, va disminuyendo la velocidad del viento y llega a proteger muchísimas veces, muchísimos metros más de la altura del árbol. Si ustedes leen, dice 450 metros, o sea que es un montón de metros lo que protege un árbol que ni siquiera tiene que ser tan alto como uno a veces cree. Se usan de distintas especies, pero por lo general es muy bueno utilizar del sector del viento predominante, ¿no? Realizar una cortina de viento porque realmente sirven de protección y aminoran la velocidad del viento. Es un clásico que lo vamos a poder ver cuando viajamos en la ruta,
que hace años y años que se utiliza este recurso para generar amparo dentro de las estancias, ¿no es cierto?, o de los sectores productivos. Y acá lo usamos por ahí con árboles de menor altura o menor magnitud, también en los sectores de las quintas lo usamos como para que nos reduzcan la velocidad del viento. Sí, Pau. Creo que vos ahora ibas a continuar con la parte... Ah, no, faltaba una diapositiva sobre, bueno, que por supuesto también se les hace... de los árboles nosotros lo aprovechamos para muchas actividades económicas humanas. Una es la apicultura, ¿sí? Hay especies, acá se ve una acacia blanca, hay especies que son muy melíferas y que se utilizan en la apicultura, y bueno, por supuesto que después de las especies que se utilicen va a variar la calidad de la miel o del sabor de la miel, pero es un uso también tradicional de muchas especies de árboles. Algo que no me quería olvidar, que no está en las diapositivas, y antes de que pase más a la parte técnica de los ensayos que tiene el INTA realizados, es que beneficios que son muy conocidos de los árboles, por supuesto, es que ellos absorben dióxido de carbono, ¿no? Que eso por ahí no lo pusimos en las diapositivas, pero es importante recordarlo, que producen oxígeno, por eso también se intenta que cada vez se planten más ejemplares, absorben muchos otros gases contaminantes, y también en sus copas retienen mucha cantidad de agua cuando se producen grandes lluvias, lo cual favorece a que el agua no escurra tan rápidamente, y luego esa agua que quedó retenida en la copa va escurriendo de a poquito a través del tronco del árbol, lo que favorece a que vaya penetrando de manera paulatina en el suelo, lo cual ayuda mucho a combatir también desastres naturales. Los árboles, la verdad que son muy importantes en distintos ecosistemas. Y también algo no menor, que justamente ahora por ahí empieza la época más linda, y si bien estamos con todo el tema de la pandemia, pero podemos disfrutar de nuestros propios jardines, está comprobado que las copas de los árboles, junto con sus hojas, reducen hasta en un 50% la exposición a los rayos nocivos del sol, lo cual por ahí para el Club de Leones, que también trabaja con escuelas, es un dato muy interesante, porque uno no se da cuenta, pero a veces los nenes pasan muchísimas horas al aire libre, y si bien a veces le ponemos protector solar, nos olvidamos de ir cada 2 horas renovando la capita, la famosa capa de protector solar, y entonces tener un sector bien forestado nos ayuda mucho a prevenir quemaduras solares. Así que, bueno, y así podría seguir nombrando una infinidad de beneficios que aportan los árboles a las personas. Pero bueno, Paula también quería hablar un poco que es las distintas actividades productivas que generan las distintas especies de árboles acá cultivadas en la Argentina. Así que bueno, después si surge alguna de las preguntas en cuanto a los beneficios, la vamos a responder. Pau, te cedo vos el lugar. Bueno, muchas gracias, Linda. Muy buenas tardes a todos. Y complementariamente a todo esto que menciona Linda de la importancia que tienen los servicios ambientales que brindan los árboles, tenemos un montón de otras cuestiones que quizás tienen más que ver con la parte productiva, que bueno, que tenemos que también valorar y reconocer, que muchas veces se nos pasan por alto en la cotidianeidad, digamos. Pero bueno, un dato curioso, por ejemplo, que es que el principal destino de los montes en el mundo es la leña. El 50% del mundo, de la madera del mundo, se
se quema, sea para calentar los hogares o para cocinar los alimentos, principalmente como leña, pero también en los últimos años ha surgido el tema de los pellets, que no es ni más ni menos que madera triturada y pegada a presión, a alta presión, para hacer un uso más eficiente de su consumo. La realidad es que toda esta leña puede provenir de fuentes renovables, así que es muy interesante considerar algo que en todos los países se está considerando, reconsiderando el papel importante que tiene esta fuente, digamos, de recurso renovable como calefacción, como digamos, para cocinar los alimentos diariamente. ¿Y por qué no considerar también la forestación como alternativa productiva? Nosotros en 9 de Julio somos una zona tradicionalmente agrícola ganadera y bueno, por supuesto que es nuestra principal fuente de divisas, pero cada vez más los monocultivos necesitan de alguna manera una diversificación productiva, necesitan otras alternativas y bueno, y la forestación cada vez más, sea como complemento de la ganadería, sea también como cortina, como monte de reparo, puede transformarse en una alternativa económica en nuestros sistemas productivos. También en las zonas periurbanas, con la restricción del uso de fitosanitarios, la forestación puede considerarse una alternativa, sea para mejorar desde el punto de vista inmobiliario, como decía Linda, el embellecimiento del paisaje, o también como un recurso productivo que pueda transformarse en madera. Y así vemos que cotidianamente hay un montón, quizás sin darnos cuenta, de productos forestales de uso diario, de uso cotidiano, y bueno, y cuánto el árbol está metido en nuestros hogares, sea en el empleo de fósforos, de muebles, de techos, de paneles, de pisos, todas estas terminaciones que han reemplazado al uso de la madera maciza, como en una época eran las chapas de roble. Bueno, esto se hace con madera que proviene de bosques implantados, que son de nuevo recursos renovables, que pueden, digamos, transformarse económicamente en productos de consumo. El tema de todos los encofrados de madera que siempre se han usado en la construcción, por supuesto todo lo que es papel. Digamos, el árbol es una parte muy importante de nuestra vida. Quizás en otros países, por ejemplo, se emplea mucho en la construcción. No es una cosa habitual en Argentina ver casas de madera, pero bueno, nuestros vecinos en Chile usan un montón de madera, digamos, en la construcción, y países nórdicos como Finlandia tienen un consumo muy alto de madera per cápita, y bueno, y por qué no, digamos, en los últimos años se ha desarrollado todo un protocolo para las casas que se pueden edificar con Procrear para el empleo de madera en la construcción, de nuevo, que es un recurso que viene de una fuente renovable y que cada vez más está demostrada la altísima calidad que se puede obtener de estos productos en las plantaciones forestales. Bueno, ahora un poco les voy a comentar, porque siempre hablamos de lo forestal y parece que lo forestal sucede en otra región. Nosotros, yo hace varios años que estoy acá en 9 de Julio trabajando en forestales. Desde el año 2012 que vengo instalando ensayos en la zona con distintos objetivos. Este es el ensayo más antiguo, digamos, que tengo en la zona, que es un ensayo de silvopícola pastoril, como comentaba Linda también en su presentación, la importancia del árbol en la oferta de néctar y polen sostenida en el tiempo, en sistemas que son cada vez menos diversos y cada vez más restringidos los ambientes naturales. Bueno, la forestación puede ser no solo refugio por la no aplicación de fitosanitarios, sino también convertirse en una oferta de néctar y polen, sea por la propia floración de los árboles y también por todo el sotobosque, por todas las especies asociadas a los árboles, en algunos casos malezas, pero bueno, que pueden convivir en este espacio diverso y transformarse en un producto más
de la forestación. Este ensayo tiene 8 años y fíjense ustedes el crecimiento tanto de sauce como de álamo, como acacia blanca, que es muy empleado en todo lo que es construcción rural, y realmente tenemos una excelente potencialidad en la zona para este tipo de desarrollos productivos, que bueno, no quería dejar de comentarlos en este día. También, como hablaba antes, el tema de la disponibilidad de luz, que podría llegar a transformarse en una oferta de forraje bajo el monte. Estas son distintas etapas, digamos, del mismo bosque, una plantación de acacia blanca, y fíjense con el transcurso del tiempo y de las temporadas cómo va cambiando la disponibilidad de forraje bajo monte. O no hay que ir a un bosque nativo para poderlo obtener. Tengo un pequeño delay en la presentación, no sé si me están escuchando. Sí. Sí, Bueno, esto está bien. perfecto. Justo te quedaste se ve que te quedaste un segundito sin audio, pero ya estamos Perfecto. bien. Bueno, esto, como les comentaba, es un ensayo de distintos espaciamientos de Robinia pseudoacacia, que es una especie que está muy bien adaptado a la zona, como muestran todos los montes de acacia que tenemos en el partido y en la zona, y realmente resulta muy interesante como, de nuevo, complemento por ahí en una pequeña parcela, en una cortina, en un lote por ahí del campo que no lo estamos aprovechando. Bueno, podemos incorporar de nuevo la forestación en pequeña escala, pero nos puede dar un resultado más que interesante para nuestro establecimiento. Y por último, esto es algo más también novedoso, que son los sistemas silvopastoriles. Recientemente estamos instalando unas parcelas para medir la disponibilidad forrajera en estas plantaciones, que son plantaciones de salicáceas, de álamo, Populus deltoides, acá en la zona de Morse, que tienen resultados más que interesantes, realmente tienen crecimientos sumamente interesantes, y de nuevo, esto es una zona agrícola que está forestada. Entonces, me parece que es una alternativa más que interesante para todos aquellos productores que quieran incorporar la forestación en su establecimiento con crecimientos en especies que está demostrado, digamos, que tienen una excelente adaptación. Si bien son especies exóticas, bueno, tienen una excelente adaptación a nuestra zona. Bueno, ya entrando más en la parte más práctica, no quería dejar de comentarles algunas cuestiones que tienen que ver con la multiplicación de salicáceas. Las salicáceas, tanto los sauces como los álamos, como veíamos en las fotografías, tienen una excelente adaptación a la zona. Se pueden multiplicar de forma asexual. Ahora vamos a ver un poco la diferencia en cuanto a los tipos de multiplicación. En la multiplicación sexual intervienen las flores para todo lo que son seres vivos, especialmente en los árboles, y la ventaja de la multiplicación sexual es la diversidad genética que generamos, la variabilidad de distintas formas de vida. En tanto que cuando nosotros hablamos de multiplicación asexual, no intervienen las flores, sí otras partes de la planta, y lo que logramos con esto son clones, son individuos genéticamente idénticos que por supuesto alcanzan altos niveles de productividad. Como decía, los clones que son genéticamente iguales permite, a partir de un individuo con características
Paula, estás teniendo un tema en la conexión. Vamos a ver si cortamos tu cámara y seguimos para que no se corte el audio. Ahí se te cortó la proyección. ¿Te parece? A ver si podés poner la proyección de vuelta y cortamos la cámara. A ver. Había llegado hasta los clones y ahí hubo como un Sí. tilde de la compu o del Zoom. Ah, se me cortó totalmente. Bueno, yo voy, si querés la voy compartiendo, voy buscando la presentación, la tenía, y vos, te la voy pasando yo, te pido que me vayas. Dale, perfecto. Mientras voy buscando la filmina, me salió la edad ahí, pero... Clones, acá estamos, vamos a compartir pantalla y ya continuamos con la presentación. Bueno, me viene bien esta parte porque acá me van a ver y me van a ver que tengo algunas estacas para mostrarles que si lo hacía... Te acaba de sacar la pantalla, te aviso. Pero bueno, estábamos en la siguiente. No, esta parte no se llegó a escuchar, Pau. Ah, perfecto, bueno, entonces retomamos, disculpen las desprolijidades, pero bueno, esto es lo que nos pasa con Internet. Brevemente recapitulo en esta parte, la multiplicación sexual interviene en las flores, tenemos diversidad genética, tenemos variabilidad, porque son organismos que se generan a partir de cruzamientos. En tanto que la multiplicación asexual, que no interviene en las flores, pero sí otras partes de la planta, lo que logramos con esto son clones que mantienen la productividad. Podemos lograr, digamos, plantas con un enorme potencial. Los clones son plantas genéticamente idénticas que, como decíamos recién, a partir de un individuo que presente características y rendimientos interesantes para el cultivo, podemos obtener infinitos árboles genéticamente idénticos. Una cosa importante, porque ¿qué pasa? Nosotros cuando plantamos dos árboles idénticos en un suelo, en un campo, depende cómo los plantemos y cómo ese sea ese sitio, ese ambiente en el cual nosotros lo plantamos, van a tener distintas características. Si el suelo es parecido, las plantas van a ser parecidas, pero si el suelo es muy distinto, por ejemplo, tenemos un suelo de loma y un suelo de bajo, el crecimiento va a ser diferencial y va a ser mayor en la loma porque tenemos mejores condiciones de drenaje. Entonces, si bien la genética de la planta es la misma, no se puede expresar el potencial cuando el sitio, digamos, no tiene todas las características que acompañen a esa genética. Siguiente. Bueno, y ahora tenemos la parte más práctica de la charla, que lo que quería era comentarles un poco la multiplicación agámica o con cosas más concretas, y es la multiplicación de sauces o de álamos a partir de estacas. Las estacas son porciones de rama o guía de largo variable, entre 40 y 70 centímetros, y de diámetros no mayores a 3 a 4 centímetros con presencia de yemas. No sé si me están viendo en la cámara, porque yo acá tenía unas estacas para que me vieran, que fíjense el tamaño que puede tener. Estas estacas estuvieron una semana en agua y fíjense ya estas partecitas blancas que aparecen en la base de la estaca son primordios de raíces, en tanto que en la zona aérea, en unos días más vamos a tener las yemas. Yo había cortado otra estaca que estaban las yemas más hinchadas y fíjense, cuando la rama es más herbácea, en una semana cómo empiezan a aparecer las flores. Lo ideal cuando nosotros hacemos esta multiplicación es que las yemas estén dormidas, es decir, que no haya movimiento. Cortamos la estaca
y la plantamos enseguida. Sí, ¿me seguís pasando la presentación, César, por favor? Bien. Siguiente, por favor. Bueno, esto es un poco para que ustedes vean con un pedacito tan chiquitito de planta o de rama, y fíjense las plantaciones que podemos lograr. Esto también les quiero contar la calidad genética, que es un trabajo de muchos años que ha llevado el INTA, para mostrarles cuando se seleccionan los materiales y se van realizando cruzamientos específicos entre materiales que tienen grados de mejoras, cómo se logran estas plantaciones de excelente calidad que quizás no estamos acostumbrados a ver. Estas son plantaciones de álamos en el delta del Paraná. El siguiente. Estas son también en los valles irrigados, en la zona del Río Negro. Estos son plantaciones de sauce, estamos acostumbrados a pensar en el sauce como algo más arbustivo, y fíjense el porte forestal que puede alcanzar una plantación de sauce con mejoramiento genético. Estas son vistas del ensayo que tenemos en el partido 25 de mayo en la escuela Inchausti. Fíjense, son los sauces de 8 años, fíjense el tamaño, el diámetro que tienen estos árboles. Pau, antes de que sigas, me parecía como importante por ahí aclarar que a veces uno tira el largo que debe tener la rama o la porción de tallo, tanto a veces cuando hablamos de herbáceas, arbustos, o en tu caso que estabas hablando de árboles. Y en verdad lo que realmente es importante y que por ahí los que se están iniciando tienen que tenerlo en cuenta es la cantidad de yemas, ¿no es cierto? Sí, sí, exactamente. En el Delta se están probando guías más largas, pero sin embargo nosotros hemos encontrado en nuestra experiencia que con 2 o 3 yemas que tengamos en la parte aérea es posible lograr justamente estas plantaciones que vemos en pantalla. Son plantaciones que se han hecho con estacas de 40, 50 centímetros que tienen de 2 a 3 yemas en la parte aérea, y el resto de la estaca está enterrada para un mejor desarrollo de la raíz. Por ahí el tamaño, digamos, uno piensa que porque tiene una planta de 2 metros y va a tener un mejor crecimiento, y no siempre es verdad, porque una planta de 2 metros tiene un desequilibrio fisiológico por ahí más grande. Entonces, con una estaca pequeña, pero bien cuidada y bien regada, es posible obtener plantaciones como esto que vemos en pantalla. Y por lo general, Paula, ¿cuántas yemas, yo para aclararle al público que nos está escuchando, cuántas yemas deben enterrar o poner en algún ente natural o enraizante que utilicen para que saque raíces esta estaca? Bueno, en el caso de sauces y álamos, que no necesitan, estas como mostraba recién en pantalla, son, uno los deja en agua y enseguida en un mes tiene raíces de 3 a 4 centímetros, digamos, no necesitan enraizante. Algunas especies sí necesitan, pero no es el caso de los sauces y los álamos. Y lo ideal siempre es tener un balance de... Por ejemplo, si tenemos una estaca de 50 centímetros, y bueno, enterrar entre 30 y 35 centímetros y dejar fuera digamos, al aire entre 10 y 15 centímetros, no más. Tiene que ir, las 2/3 de las partes de la planta deben ir enterradas, y esto nos va a garantizar un correcto enraizamiento. Aunque uno piense que con que tenga un árbol de 2 metros y va a crecer más rápido, no siempre es así. Gracias. Otra planta también que no quería dejar de mencionar por sus características de fácil enraizamiento a partir de estacas es el plátano, que es una planta también muy difundida en nuestra zona, que tiene un porte realmente muy, muy interesante, una sombra reparadora en el verano, que es el plátano, que es una planta que se puede multiplicar muy fácilmente de estacas, como decíamos recién, de 40 a 50 centímetros, se cortan en esta época que todavía las yemas están dormidas, y se pueden plantar y hacer nuevos ejemplares.
¿De dónde obtenemos estacas? Bueno, esto sería como nuestro vivero. Si nosotros quisiéramos multiplicar y quisiéramos hacer una plantación, podríamos hacer un estaquero como el que se ve en pantalla, que es muy fácil de preparar. Fíjense, con un nylon negro. El nylon lo que nos permite es conservar mejor tanto la temperatura como la humedad del suelo, y también ejercer un excelente control de malezas, que siempre es uno de los enemigos de nuestras forestaciones, y podemos de esta manera tener nuestra cama de siembra para multiplicar nuevos ejemplares. ¿Cómo se obtienen las estacas? Bueno, como veíamos recién, plantamos una estaca de nuevo de no más de 40-60 centímetros de largo, y eso es suficiente para generar un nuevo estaquero. El primer invierno, como vemos en la pantalla, va a germinar, la primera primavera va a brotar todas las yemas. Tenemos que elegir en ese primer verano 3 a 4 brotes por planta, y esas plantas van a ser las que en el segundo invierno voy a poder cosechar de mi estaquero. Recordemos, un diámetro de no más 3 a 4 centímetros y un largo de no más de 70 centímetros. Cada planta, si nosotros cuidamos el estaquero, nos puede llegar a crecer entre 2 y 3 metros el primer invierno, la primera temporada de crecimiento. Una cosa importante cuando plantamos las estacas es respetar la orientación que la estaca tiene en el árbol. Esto es fundamental para lograr un crecimiento. Si nosotros ponemos la estaca al revés, que a veces esto es muy fácil, César, ¿me escuchás? ¿Se le fue el audio a Paula? La perdimos a Paula, estoy ahora viendo si le puedo cortar el video para que Bueno, siga el audio. avísame que sigo yo. Dale, si querés seguir siguiendo hasta que vuelva. Bueno, en verdad, Pau, ¿nos escuchás? sí, perfecto. Ah, listo. No, pues se había Bueno, cortado. Seguí vos entonces. te quedás sin video, Paula, me puedas ver si sale el audio bien, hasta que terminemos por lo menos con el PowerPoint. Perfecto, perfecto. Bueno, no sé si respetar la orientación en el árbol. Estabas explicando la polaridad, que por ahí Bueno, no es una batería, ¿no? Es otra cosa, no se tiene que ir con las pilas, es otra cosa, ¿no? La polaridad. Se cortó justo cuando estabas explicando lo que era. Exactamente, tiene que ver con respetar la orientación que tienen en el árbol. Cuando la estaca es cilíndrica y uno por ahí no tiene el ojo bien hecho, puede confundir. Entonces tiene, hasta que se hace el ojo de ver cómo es la ubicación, tiene que prestar atención, marcarla si es necesario, pero respetar la orientación que tienen en el árbol y plantarlo de esa manera. Que no estén brotadas en el momento de la plantación, como yo les mostraba en el ejemplo, no es lo ideal es que la planta se corte y se plante inmediatamente y que no posean enfermedades ni plagas. Marcarlo si es necesario, pero respetar la orientación. Finalmente, enemigos de nuestras plantaciones son las hormigas y las liebres. Si bien no tenemos enfermedades ni plagas muy difundidas, sí tenemos que cuidar nuestro árbol del ataque de hormiga y liebre la primera y la segunda temporada de crecimiento, porque son fundamentales el daño que puede llegar a realizar tanto la liebre como la hormiga en el inicio de la plantación es limitante para su éxito o no. Finalmente, el control de malezas, lo mismo. Para nosotros poder lograr una forestación, tenemos que cuidarlo de las plagas y también de las malezas. ¿Por qué? Porque las malezas no solamente nos quitan sol, luz, sino también agua, éxito o no. ¿Me escuchan? Seguí, Paula, se escuchamos Perfecto. bien.
Bueno, entonces, el control de malezas es fundamental para el éxito de una plantación. De nuevo, los 2 primeros veranos, si nosotros cuidamos estos árboles de excelente crecimiento inicial, los 2 primeros veranos, tenemos garantizada nuestro árbol, nuestra forestación. Bueno, y esto era lo que teníamos para comentarles. Si hay alguna consulta, alguna pregunta, nos pueden hacer en las consultas en este momento, y si no, hacemos el cierre con Graciela. Perdón, hay unas consultas que han llegado, así que las voy pasando y entró alguna sobre el final. Te voy a devolver la cámara, Paula, a ver si podemos. Si ya estamos bien, creo que era, si no me equivoco, es este. Ponelo a ver, pon la cámara. Pon la voz. Bueno, la primera pregunta tenía que ver, tengo una vid, fue al principio de la charla, de 2 años en maceta, y quieren mejorar su estado, pero en tierra. ¿Pasa algo cuando la trasplantan de la maceta a la tierra? ¿Hay un cuidado particular que tengan que tener? Eso es muy importante. Cuando uno saca una planta de la maceta, tiene que ver cómo están las raíces y el color que tienen. Si las raíces son marrones, quiere decir que esas raíces están lignificadas y que probablemente no tengan todas estas condiciones de óptimo desarrollo, digamos. Y otra cosa importante y fundamental es el tema del enrulamiento de la raíz. Si estuvo 2 años en maceta, probablemente tengan la raíz enrulada. Lo que se recomienda es una poda de esas raíces enruladas para que no mantengan, porque esto es muy difícil después de corregir en el árbol. Es el tema del enrulamiento de la raíz. Si estuvo 2 años en maceta... Se nos va de vuelta Paula, la vamos a dejar sin cámara. Y ahí vamos a estar, una lástima, pero bueno, sin cámara anda mejor. A ver si volviste. Vos por ahí, Linda, podés continuar. ¿Qué pasa con una raíz que está enrulada? ¿Cómo podemos resolver ese problema? Como decía Paula, lo que conviene es hacer una poda porque como dice, si no después se complica mucho poder corregir el crecimiento adecuado de esas raíces, y luego sí podemos pasar a proceder a trasplantar lo que no entendí fue qué especie era. Era una vid, pero la misma pregunta hicieron con un jacarandá. Claro, por eso, en verdad es para todas las especies, ¿no? Del trasplante de la maceta a tierra. Una vez que se hace esa corrección con las raíces, lo que conviene luego es hacer un buen hoyo en la tierra, mejorar todo el sustrato, o sea, para mejorar todo lo que sería la parte de la porosidad de la tierra, de los nutrientes, para favorecer luego el crecimiento de las raíces, porque si por ahí el terreno, la tierra está muy dura, vamos a encontrarnos con problemas para que las raíces se desarrollen bien. Esto vale también para plantaciones nuevas, ¿no es cierto? Siempre hay que tener en cuenta cómo es nuestro suelo y si lo podemos mejorar, por ejemplo, con compost, que bueno, en el INTA vamos a encontrar un montón de charlas de cómo generar compost orgánico, más la incorporación de algún material drenante, que puede ser arena de río o perlita. Por supuesto que vamos a favorecer todas las condiciones para que esas raíces luego puedan encontrar para seguir desarrollándose de manera correcta. No sé si Paula, bueno, justo se cortó, pero bueno, eso es una pregunta típica del trasplante y tanto de plantaciones nuevas, ¿no? No es lo mismo cavar un pozo y poner el árbol y dejarlo así nomás, que realmente preparar todo el sector de alrededor de lo que sería el pan de tierra del ejemplar, para que las raíces encuentren un sustrato mucho más suelto y más poroso y poder así empezar a seguir desarrollándose de manera correcta. Bien, entonces,
Justo Elsa Ahí pedía la volvió palabra, Pauli. pero por ahí para cerrar, porque yo estoy viendo acá el chat de YouTube, y sobre este tema puntual, si hay un tiempo específico de maceta máximo que habría que respetar para que no pase esto con las raíces, y si hay un criterio para saber cuánto hay que podar una raíz que quizás ya está, que está para podar, ¿no? ¿Cuánto habría que podar y cuánto tiempo sería el máximo que podría estar un árbol en maceta? Bueno, En si me términos generales, ¿no? Sí, decilo, Pauli. El tiempo siempre desde lo forestal o desde lo productivo es el mínimo posible, digamos. Nosotros tenemos que tratar de llevar ese árbol lo más tempranamente posible al campo, porque todo el tiempo que está en maceta siempre está con alguna restricción del crecimiento. Por más que tengamos una maceta amplia, por más que tengamos todas las condiciones óptimas, siempre en algún momento se pueden llegar a restringir por ahí las condiciones de fertilidad o de drenaje. Nosotros cuando hablamos de plantines forestales hablamos de no más de, en el caso de un eucaliptus, pensando 4 meses máximo, digamos. Ese es el tiempo de vivero. Depende, por supuesto, si tenemos una planta de un bosque nativo que tiene otros turnos y otros crecimientos, para restringir por ahí las condiciones de fertilidad o de drenaje. Nosotros cuando hablamos de plantines forestales hablamos de... Bien, Elsa había pedido la palabra, habilitamos el micrófono. ¿Cómo, César? Elsa había pedido la palabra. Perdón, Elsa, sí. No, me parece que no, que se confundió. Bueno, otra pregunta que tengo acá. Es de Santa Fe, así que apelo a ver si por ahí conocen, si sabemos la pregunta, si no quedará para, después la responderemos vía correo electrónico. Creo que un vecino tiene un árbol de acacia. ¿Ese sería un árbol nativo? Preguntan en Santa Fe. Depende en verdad del género y especie que sea. Bien, bueno. Otra, ¿qué especies recomiendan para recuperar zonas semiáridas? Y en verdad se están recomendando especies nativas, pero bueno, como hoy hablamos con Paula, es toda una controversia, ¿no? Entre lo que por ahí es más fácil de producir y lo que correspondería según los ecosistemas naturales. Pero bueno, no sé si el INTA estará con algunos ensayos, Pau. Hay una realidad que cuando hablamos, como bien decís, de flora nativa, de nuevo, nativa, por ahí si estamos en la zona semiárida del sur de la provincia de Buenos Aires, bueno, tienen el caldenal ahí cerca y una especie de caldén sería una especie muy recomendable por la cercanía geográfica. Hay que ver de nuevo de qué zona geográfica estamos hablando. Quizás una especie de álamo en alta densidad que tienen un alto consumo de agua, quizá no sería recomendable para esa zona, que son especies más demandantes de agua. Todas las especies de muy rápido crecimiento tienen un alto consumo de agua y por eso no serían recomendables para zonas semiáridas. Pero de nuevo, acá el manejo de la plantación es fundamental. Si nosotros hacemos una plantación de alta densidad, vamos a consumir más agua, y si hacemos una plantación de 100 árboles por hectárea, vamos a consumir muchísima menos agua. Entonces siempre ahí el criterio tiene que estar en, bueno, ¿cuál es nuestro recurso escaso? El agua, restringamos el consumo de agua. Y una especie que crezca menos, como de un bosque nativo, va a ser una especie más apropiada, digamos, para esa zona. Después hay otras cuestiones, muchas veces que son limitantes a la reforestación con especies nativas, que son la obtención de plantines, la multiplicación de estas especies que son más recalcitrantes a la multiplicación. Bueno, esto también son temas que son quizás limitantes a la hora de establecer una forestación con especies nativas. Bien, tengo dos preguntas más. Una tiene que ver con esto de lo nativo. Si hay alguna manera de saber, algún lugar, una fuente para reconocer qué árboles son nativos en cada zona del país. Bueno, nombra roble, araucaria, fresno, higuera, pero bueno, ¿cómo saber qué árbol es nativo en el lugar donde estamos? Como decía Linda, digamos, una especie, una araucaria araucana del sur de nuestro país. Acá es una especie exótica, en la provincia de Buenos Aires es una especie exótica, igual que la araucaria angustifolia, que es nativa de Misiones. Hay un montón de libros argentinos publicados con toda la descripción de la flora de nuestro país,
Y eso es muy importante también, contextualizar de que nosotros acá en Provincia de Buenos Aires, salvo que estemos en el delta o en el sudoeste, son todas especies exóticas para nuestro ambiente. Por supuesto que mantener nuestro germoplasma nativo en el país es de una gran riqueza y valoración. Esto lo tengo que reconocer, digamos, es muy importante. Si tenemos una especie de jacarandá que podemos plantar y podemos cultivar, una especie de lapacho y lo podemos cultivar en nuestra zona, estamos conservando nuestro germoplasma, y esto es muy, muy importante. Bien, y la última, volviendo quizás a cuando vos mostraste las estacas y dijiste vos que no tengan, cuando plantemos que no tengan plagas, nos preguntaban justo en ese momento en el chat, ¿cómo detectás una enfermedad o plaga en ese momento del árbol, ¿no? Que es tan pequeño y que quizás simplemente está en la época de invierno? Bueno, es muy fácil, las enfermedades por ahí más comunes, que son las cancrosis o enfermedades producidas por hongos, siempre generan una reacción en la planta. Entonces, cuando vemos una galla o una exudación, es muy fácil de identificar. Y lo mismo si un pulgón, vemos algún insecto, aunque sea pequeño, en la planta, lo mismo, digamos, si estamos multiplicando esa planta, cuando la planta brote, van a alimentarse de ese brote. Por eso es muy fácil identificar cuando una planta está enferma o tiene alguna plaga. Es la observación el secreto. Exactamente, una observación detenida de nuestro material. Lo mismo vale para cualquier planta frutal que compremos o cualquier planta de vivero. La observación recuerden, inicial... frutal siempre certificado cuando se compre. Bueno, se me acabaron las preguntas y estaban Elsa y Graciela para el cierre, que por ahí tengan algún aporte, alguna pregunta, así que les habilitamos el micrófono a Elsa y Graciela del Club de Leones de 9 de julio y ya vamos cerrando la actividad. Sí, buenas tardes. Soy Graciela Franza, secretaria del Club de Leones de 9 de julio y en este momento asesora del Comité de Ecología también del Club de Leones. Volviendo a lo que el CITA planteó en un principio, tenemos en este momento dos proyectos. Uno, el Árboles a Clase, que es el más antiguo, que ya llegó al 4º año, y obviamente este año se frenó un poco por el tema de la pandemia, en el cual tuvimos un éxito que no lo esperábamos. Nosotros hicimos un proyecto que las bases eran en forma de proyecto, que invitaban a las instituciones a hacer un proyecto de acuerdo a sus necesidades. Así arrancamos con una experiencia piloto y luego se fueron agregando y llegamos a 19 instituciones que estuvieron participando. La plantación se hace a cargo de los alumnos, quienes primeramente adquieren la parte teórica y luego el club le otorga el árbol y ellos hacen la parte práctica. Nosotros colocamos luego un cartel identificatorio del proyecto con la frase: un árbol es nuestro contacto más íntimo con la naturaleza. La idea un poco es crear conciencia de la importancia del cuidado del medio ambiente a través de la plantación de árboles. Conocer su cuidado, analizar, internalizar la teoría, para luego realizar la práctica. Que sería lo que terminaría en este año el proyecto, que siempre lo tratamos de hacer un 29 de agosto. Hoy estuvimos nosotros colocando unos árboles en la plazoleta León, en la calle Alcina y Chacabuco, de la ciudad obviamente. Un poco es sentar las bases formativas y educativas de las instituciones que se van sumando. Participaron 3.880 alumnos, de los cuales pudieron trabajar en patios, veredas, se colocaron árboles en predios deportivos, plazas, en escuelas rurales se hicieron huertas, y en las escuelas de jornada completa y doble escolaridad, principalmente en la zona rural, se colocaron
árboles frutales. Y luego tenemos un proyecto más nuevo que se denomina Lo que haces marca una diferencia. Y ese proyecto madre tiene dos subproyectos. Uno es hacer compost, lo hicimos en base de un concurso para llamar un poco la atención a la gente y que se haga compost en su casa, los chicos, los grandes, y luego le pedimos que en un recipiente descartable también, que puede servir de maceta, colocan esa tierra del compost y luego un vasco, sacan las fotos, nos envían las fotos y ya están participando y le vamos a entregar premios a todos. Una forma de incentivar para que se saque menor cantidad de basura a la casa. Y otro subproyecto que surgió con esto de la pandemia, con esto de la cuarentena, se denomina Reciclado Leonístico en Cuarentena. Nosotros los leones, damas leonas y la familia, tratamos de juntar latas, recipientes descartables, cualquier recipiente que pueda servir de maceta, y hacemos plantitas para entregarles a todas esas personas que van participando en el concurso de compost. A su vez tenemos también para los chicos juguetes y golosinas. Bueno, a medida que nos van surgiendo las ideas, las vamos plasmando en estos proyectos, en pequeños proyectos, que es lo que nosotros estamos capacitados dentro del Club de Leones para hacer. Bueno, agradecemos enormemente a Linda, a Paula, a vos, César, por permitirnos usar este canal de enlace del INTA, principalmente al INTA, que nos permitió hoy estar en contacto con la gente. Y bueno, y a toda la gente que en este momento está conectada y la que no, que lo va a ver luego. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si Elsa, Paula o Linda quieren agregar algo. Yo por mi parte. Dale, Pau, dale. No, muchísimas gracias por la invitación y por la participación. Creo que la relación entre las instituciones siempre potencia las capacidades de todos, así que me parece un excelente espacio de encuentro en este momento que, bueno, nos tenemos que cuidar, y me parece tener este espacio de reunión y de capacitación siempre es positivo y que suma y aporta a todos. Bueno, yo por mi parte, la verdad que también gracias. Y bueno, la verdad que es muy importante que distintas instituciones como el Club de Leones fomenten distintos proyectos para que tantos adultos como niños se empiecen a conectar con todo lo que es la naturaleza, porque así es una manera de que empiezan a revalorizar la importancia de estos seres vivos o de todos los beneficios que podemos obtener, tanto de cultivar, no sé, como plantas, como hice yo en el jardincito el año pasado, plantas nectaríferas y hospederas de mariposas, justamente por todo el tema de la reducción de las poblaciones de muchos polinizadores. Ellos empiezan a valorar desde chiquitos y luego se convierten en transmisores también ellos mismos de ese amor o de esa valoración del cuidado del medio ambiente y de todos los beneficios que tienen, tanto como el producir su propia huerta, como tener nuestras herbáceas aromáticas o, por supuesto, como la charla de hoy que habla de los beneficios, que son muchísimos. Hoy por ahí no nos queríamos extender mucho en el tiempo, pero hay un montón de infografía y de bibliografía referente a todo lo que es los beneficios tanto de árboles exóticos como nativos de la Argentina. Y así que bueno, cualquier cosa en nuestros mails que figura al final de la diapositiva nos pueden consultar por las biografías que preguntaron. También hay muchas páginas, tanto de Facebook como de Instagram. Incluso hay una aplicación que se llama Green Ambiente, que la pueden buscar por internet, y te ayuda a diseñar tu jardín con especies nativas de la Argentina. Bueno, Elsa, que ahí pudimos desbloquear el micrófono, querías hacer un cierre.
Lo volvió a bloquear. Pero bueno, no sé si Elsa querías agregar algo. Si no, vamos cerrando y ¿Querés cerrar vos por el Club de Leones? Sí, sí, ahí está, se le fue el micrófono, lo vamos a habilitar. Tuvo problemas Elsa también ahí estamos, Elsa, ahí está saliendo. Sí, tuve problemas en la mitad de la disertación de Paula, se superponían otras voces. No, simplemente quería agradecerle a César su deferencia por habernos aguantado, entre comillas, todo este tiempo, y más que nada también a Paula y a Norita, que fueron las que armaron todo esto, a Norita la León Nora Báez, porque es la primera vez que hacemos una interacción con otra institución, y es un gusto de que haya sido con gente de 9 de julio y sobre todo del INTA. Así que muchas gracias a todas. Bueno, gracias a ustedes y al promedio de 50 y pico que estuvimos conectadas durante esta horita, y que terminen bien el sábado.